Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a este último panel del Foro del CALAS en este evento. Yo soy Ulrike Capdepón y voy a moderar esta mesa. Soy profesora en la Universidad de Guadalajara en México y bueno, pues tengo el placer de moderar el diálogo de hoy que se titula Polarizaciones, radicalizaciones y horizontes democráticos en América Latina. Bueno, y es que hoy un fantasma agita el mundo que es bastante real y que ataca los valores democráticos y de izquierda. La extrema derecha en sus diferentes formas. Su más alta expresión es claramente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de vuelta en el poder y sus alianzas con la oligarquía financiera del país, encabezando una internacional reaccionaria. Sin embargo, sus ramificaciones son infinitas y las vemos aumentar de manera exponencial en América Latina y en Europa. Eso nos lleva directamente al tema de nuestro conversatorio, la crisis democrática, las polarizaciones relacionadas con el auge de la extrema derecha y un fuerte retroceso democrático en todo el mundo prácticamente. Y eso nos regresa a las causas y las alternativas de futuro de las que también hablamos esta mañana, que queremos analizar hoy en este diálogo. Bueno, ahora la dinámica de este conversatorio va a ser la siguiente. Primero, los dos panelistas van a ofrecer una breve exposición para después abrir el diálogo entre ellos y después también el diálogo entre ustedes, los participantes, ¿no? Entonces, yo más que nada quiero empezar presentando a estos dos prestigiosísimos y muy apreciados panelistas y analistas políticos y culturales, que es aquí a mi derecha el profesor Alejandro Grimson, que es profesor titular de Teorías Antropológicas Contemporáneas en la Universidad Nacional de San Martín y es investigador principal del CONICET en Argentina. En la Universidad Nacional de San Martín es director del doctorado en Antropología Social y director del Colegio Doctoral. Ha sido decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM desde el 2005 hasta el 2014. Obtuvo el premio de LASA, del Latin American Studies Association, al mejor libro iberoamericano en el 2012 por Los límites de la cultura. Este es el título. Obtuvo también el premio FELAFAX, así se presume, FELAFAX, es para la mejor tesis en comunicación y el premio Bernardo Husey, otorgado a investigadores por el Estado argentino. Bueno, entre marzo del 17 y 20 era también director regional del CALAS en la sede Cono Sur y Brasil, cargo que dejó al ser nominado asesor presidencial en el nuevo gobierno argentino de Alberto Fernández. Entonces, ahora pasamos a lo más importante, que es este libro, su libro muy pertinente que ofrece un aporte fundamental para entender el auge de la ultraderecha y lo pueden conseguir además aquí en este congreso. Bueno, aquí lo tenemos, aquí está el libro que se titula, que acaba de salir en 2024, Paisajes emocionales de las ultraderechas masivas. El subtítulo, La gente vota contra sus intereses, como pregunta. Y bueno, como digo, no solamente está aquí disponible, sino también está en internet para descargarlo. Entonces, el título de su ponencia va a ser Sociogénesis de las derechas y el papel de las emociones. ¿Quieres empezar ya o primero? Sí, entonces, presento ya a Jaime Preciado. Entonces, esto sí, muy importante. Pues Jaime Preciado es un colega muy preciado y muy apreciado y muy querido de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de la universidad, como yo digo, de la misma universidad. En México es director del CALAS, actualmente integrante desde el 1992 del Sistema Nacional de Investigadores Mexicano, o sea,
quiere decir que actualmente SNI nivel 3, esto es para los mexicanos, o sea, yo no sé hasta qué punto aquí se conoce. También fue cofundador del Centro de Estudios Latinoamericanos, luego Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA, en la Universidad de Guadalajara. Es coordinador de la red de investigación sobre la integración latinoamericana y caribeña desde el 2008 hasta la fecha, y sus intereses de investigación y publicación versan sobre geopolítica, geopolítica de la globalización, integración y democracia en América, geografía política regional y procesos electorales. También es cofundador de la revista Geopolíticas, Estudios sobre Espacio y Poder en la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad, eso es en la Universidad de Guadalajara. Bueno, entonces primero vamos a empezar con la primera ponencia de Alejandro Grimson, que voy a volver a mencionar el título, Sociogénesis de las derechas y el papel de las emociones. Adelante, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Un honor estar acá con Jaime. Tuve la suerte de conocer Calas desde que fue un proyecto y tuve la suerte de ver la incorporación de Jaime cuando yo estuve un tiempo en Guadalajara, en México, trabajando, escribiendo este libro justamente. Y creo que realmente es maravilloso que Jaime sea parte de la conversación porque, bueno, ya se van a dar cuenta porque en muy pocos minutos. Así que un gusto estar acá. Miren, en este momento entré a los diarios, como hacemos todos con el smartphone, porque me informaron hace unos minutos que la Corte Suprema de la República Argentina falló contra Cristina Kirchner, lo cual implica que ahora se pasa a otra fase desde el punto de vista técnico, que es cómo va presa. Por supuesto que tiene prohibido presentarse como candidata, que ya se había presentado, iba a ser candidata. Y en este momento, en las calles de Buenos Aires, no sé si más allá, hay una conmoción social gigantesca. La Confederación General del Trabajo en la Argentina, los sindicatos son un poquitito más importantes que en la mayoría de los países de América Latina. La Confederación General del Trabajo declaró que la democracia está en riesgo y volvemos a una situación que existió en la Argentina entre 1955 y 1973. Juan Domingo Perón tuvo prohibido vivir en la Argentina y tuvo prohibido presentarse a elecciones. O sea, esta es la segunda proscripción explícita al peronismo en un contexto, digamos, que no hubo un golpe militar, como sí lo hubo en el 55, pero después del 55 y hasta el 73 hubo momentos democráticos y momentos de dictaduras militares y Perón siempre estuvo proscripto. Así que bueno, ahí tenemos un daño fuertísimo hacia la democracia que tiene mucho que ver con la conversación de hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reducción drástica del pluralismo político, porque estamos hablando de una judicialización de la política, porque estamos hablando de una reducción de la división de poderes, que es lo que se está viendo en la Argentina. Y yo creo, a diferencia de lo que dijo mi compañero y amigo cuando justo terminó una mesa aquí, que dijo, bueno, en 18 meses de gobierno de Milei no es suficiente para evaluar todo. No hay ninguna duda, no cabe la más mínima duda, desde el 10 de diciembre de 1983, que asumió el presidente Raúl Alfonsín, que triunfó en las elecciones democráticas después de la última dictadura militar, desde ese día hasta ahora jamás hubo un gobierno más autoritario que el gobierno de Javier Milei. Jamás hubo un gobierno que explícitamente buscara la destrucción de la democracia. Ellos son antidemocráticos. Después vienen y me preguntan, ¿pero cómo si ganaron las elecciones? Sí, pero eso es otro tema. El origen del gobierno es democrático. Ellos, los principales funcionarios del gobierno y en primer lugar el presidente, es profundamente antidemocrático.
no pueden terminar completamente con la democracia. Pero eso es otro problema que pertenece a otro rubro. Meloni tampoco. Trump tampoco terminó por completo con la democracia. Pero cuando entré a los diarios, que tengo como costumbre mirar no solo los diarios argentinos, que tienen líneas editoriales muy contundentes respecto a Cristina Fernández de Kirchner o del peronismo, sino mirar BBC, mirar El País, mirar otros diarios. Y traté de hacer eso, todavía no llegó allí la noticia, pero la principal noticia de El País América, ustedes saben que es un periódico global, el periódico global más importante en español, ¿no? El País, es que Trump está ocupando California con fuerzas federales en contra del pedido del gobernador y las está ocupando con la excusa de proteger a los agentes de migración porque Claudia Sheinbaum está promoviendo protestas y problemas con inmigración. Y este señor que tenemos aquí al lado acaba de presentar, hace minutitos, y lo pueden conseguir aquí abajo, un libro que está vinculado a las caravanas migratorias. Claro, si uno está en Guadalajara, es imposible no escuchar el tren de las caravanas, digamos, ¿no? Pero bueno, algunos solo se horrorizan, otros dedican parte de su tiempo, de su energía, de su sabiduría a escribir libros para entender las implicancias de estos fenómenos. Pero digo esto no por un comentario puntual sobre lo que escribió Jaime, sino porque esto es lo que está pasando ahora. O sea, no es la sociogénesis que estaba en este título es ¿y cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó? Y para ser breve, porque me parece que cuando Calas organizó este espacio hay una idea de que sea dialógico, entonces la idea es preferible ser telegráfico y equivocarse y después en el diálogo corregirse que hacer una mega conferencia ultra detallada, etcétera, ¿sí? Entonces, telegráficamente diría, yo creo que es imposible dudar que el día que cayó el muro de Berlín, por poner una fecha paradigmática a nivel global, empezó una nueva época en el mundo, murió la Guerra Fría en un instante y nació la narrativa que iba solo un año después, menos de un año después, al consenso de Washington y a una gran promesa que es que el capitalismo y la democracia eran el fin de la historia y eran el origen del bienestar de la humanidad. Y se dio el proceso, es decir, pocos años antes de eso se había iniciado un proceso de democratización en América Latina, Argentina, Brasil, después Chile, Uruguay, Paraguay, después Bolivia, etcétera, ¿no? México mismo. Terminó el régimen del PRI, digamos, ese experimento particular mexicano, que es una cosa específica, no es comparable a otros países de América Latina. Y empezó esta época. Pero en esa época, acuérdense que hubo un proceso gigantesco de democratización liberal de Europa del Este, dentro de lo cual apareció la reunificación alemana como un punto crucial. Bueno, mi tesis para el debate es que el día que ganó Donald Trump las elecciones o que asumió Donald Trump, la fecha que ustedes quieran, terminó esa época, se acabó. Y después, lo que empezamos a ver después, que eso fue a fines del 2016, y vimos el Brexit al mismo tiempo, y vimos el triunfo de Bolsonaro 2 años después. ¿Y qué vemos hasta hoy? Bueno, hoy, que casi pasaron 10 años, tenemos un tercio de los países europeos que tienen participación gubernamental de la extrema derecha. Tenemos Trump 2, tenemos la crisis de Brasil, digamos, que vamos a ver, esperemos que termine de la mejor manera para la democracia y para la convivencia pacífica. Tenemos el caso argentino, el caso de El Salvador, y tenemos que en todos los países europeos donde la extrema derecha no está gobernando, por ejemplo Alemania, por ejemplo España, y así, en todos esos países la extrema derecha es parte del panorama político. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Porque hay algo cualitativamente distinto cuando esta gente
es parte del panorama político que se puede sintetizar de la siguiente forma. Son parte de la convivencia personas, grupos y movimientos que están en contra de la convivencia. Es decir, antes de que la AfD fuera un movimiento importante en Alemania u otros fenómenos similares, y bueno, uno podía estar en contra, a favor, estaba la democracia quitada, el Partido Verde, la socialdemocracia, la izquierda más marxista, más tradicional, lo que fuera, los liberales, estos y los otros, pero no había gente en contra de la convivencia. Ustedes me dicen, ¿no estarás exagerando un poco? Capaz que cierran esa puerta, está más bonito, ¿no? Muchas gracias. Si no se puede, no se puede, no te preocupes. Muchas gracias, muy amable. Gracias. No sé si todos en la sala saben quién es Agustín Laje. Bueno, Agustín Laje escribió este tuit hace 2 días. Para los que no saben, es el intelectual orgánico de Milei, tiene 35, 38 años y recorre América Latina llenando lugares. Y es un gramsciano de ultraderecha. O sea, él dice que hay que dar una... Él no, pero lo dice y lo hace. Y puso este tuit, signo de pregunta. ¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. 48 horas antes de que la Corte Suprema Argentina meta presa a una persona que, bueno, gustarte o gustar, yo qué sé, en la democracia te gusta o no te gusta un político, a mí me parece irrelevante si te gusta o no. 2 veces fue presidenta de la Argentina, una vez fue vicepresidenta. No sé si 1/5 o 1/4 de los argentinos la aman, yo qué sé, no importa, pero digo, representa una porción de... Entonces, yo digo, ¿qué es lo que sucedió? Porque lo que sucedió es esto, Trump está en contra de la convivencia, al interior de los Estados Unidos y con otros países del mundo. Está poniendo en cuestión la convivencia global. O sea, si hay un militante contra la globalización en el sentido del relato de la época previa, es el presidente de los Estados Unidos, que era el militante número 1 a favor de la globalización, entendía en términos de capitalismo neoliberal. Entonces, en algunos países, por ejemplo, en algunos países sobre todo de América del Sur, para poner algunos ejemplos, hubo avances redistributivos, ustedes lo saben, si no lo podemos ir conversando, a principios del siglo XXI, más o menos moderados. No hubo socialización de los medios de producción, nada de eso, pero aumentaron los salarios reales, las jubilaciones, como ahora en México. En México, en el último tiempo, aumentaron los salarios reales, aumentaron las jubilaciones, etc. Hay un proceso redistributivo real en México. En Argentina, además de eso, hubo avances en los derechos de género, etc. Entonces, hay una tesis que dice la ultraderecha existe porque es la reacción a los avances modestos o no, más o menos modestos de la centroizquierda y de la sociedad civil. Esa es una tesis. Yo quiero convertirla en gran pregunta empírica, porque creo que en algunos casos sí, en otros no. Pero para mí es una buena pregunta de investigación, muy buena. Lo más difícil para hacer investigación es encontrar buenas preguntas. Después uno se tiene que sentar a trabajar. Mirar los datos, analizar. Pero lo que es difícil es encontrar buenas preguntas. Y hay otra tesis que dice no. Que es la tesis, yo creo que a nivel global, esta tesis que voy a decir se verifica más que la anterior, a nivel global. Lo que pasa es que la ultraderecha tiene niveles globales, regionales y locales. La ultraderecha argentina no es lo mismo que la salvadoreña, que la italiana o que la alemana. Y sería absurdo decir eso. Y la ultraderecha en el norte en general casi siempre tiene resquemores con el neoliberalismo más clásico que pregona Milei.
mientras que Bolsonaro y Milei son neoliberales, ¿entiendes? Ahora, a nivel general, yo creo, pero igual creo que convertir esto en pregunta de investigación, que a mayor desencanto, mayor crecimiento de la derecha extrema. Ustedes fíjense, hay sutilezas en lo que yo digo. Yo no dije nunca nuevas derechas, porque para mí es una palabra que no sirve para nada. Lo mío es descriptivo. En Alemania existe el Partido Conservador. Eso es la derecha, o la centro derecha, o la derecha, llamalo como quieras. Y aparece un grupo que está muy a la derecha de ese. Es la extrema derecha, o sea, no, es descriptivo lo que estoy diciendo. O sea, el PP español es la derecha en España. Aparece Vox, es la extrema derecha. No se enojen, los de la extrema derecha se enojan, porque quieren que uno diga nuevas derechas. Nueva derecha no dice nada, porque en el tiempo siempre hay algo nuevo, pero estas son derechas extremas. Bueno, mi tesis es que mayor desencanto es mayor crecimiento de la derecha extrema. ¿Por qué? Primero, las promesas del 90, de la época previa a Trump, no se cumplieron. O sea, en términos generales, el mundo no tiene mejor distribución, más bienestar, es mejor la vida, trabajamos menos o cosas por el estilo que en 1990. No es cierto. ¿Hubo crecimiento económico? Sí, pero se lo quedaron ellos. O sea, hay un grupo cada vez más chiquito. La desigualdad, todos saben en esta sala que crece. Antes entraban en transbordadores, después entraban en aviones, ahora entran en un ómnibus y después van a terminar entrando en un taxi. Los ricos del mundo, digamos, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, fíjense esto. En Argentina, ese primer presidente de la democracia, que en Argentina la gran mayoría de los demócratas lo considera el padre de la democracia, por más que él era de un partido político, no peronista. Él decía algo hermoso, que el problema es que no se verificó, que era, con la democracia se come, se cura y se educa. Podría ser una frase socialdemócrata, más o menos. O sea, una democracia con contenido social. Eso es lo que perdió la democracia. Pero no en la Argentina, en Europa perdió eso. Lo perdió en términos relativos, por supuesto. En Alemania se vive 100.000 veces mejor que en la mayor parte de la Argentina. Pero la pérdida es relativa al estándar y a lo que es previsible. Pero además en Alemania la promesa que falló es la promesa de la reunificación. Con la reunificación seremos todos iguales. ¿Y dónde gana la extrema derecha? Donde falló la promesa, o sea, en el este. Entonces, creo que más allá de cuestiones de tacticismo, aparición de personajes y personalidades al estilo el presidente español, que es un gran político que por ahora logró evitar, pero cuánto tiempo más va a evitar, no sabemos, etcétera, tenemos ese punto. Y lo que quiero agregar para esta conversación, y ya dar la palabra a Jaime, es que lo que yo intento hacer en mi libro es algo que tiene que ver con mi disciplina. Yo, si bien soy muy interdisciplinario y trabajo con historia, trabajo con sociología, con ciencia política, mi formación es como antropólogo. La antropología hace muchos años que levanta la mano para decir, cada vez que el establishment ilustrado de nuestros países dice ese grupo es irracional, o esos indios son irracionales, o esos negros son irracionales, o los votantes del populismo son irracionales, los antropólogos levantamos la mano y decimos, seguro que no. Puede ser que no entendamos su racionalidad, pero el problema es nuestro, no es de ellos. No es que ellos no tengan, es que nosotros no la entendemos. Y mi tesis acá es la misma. O sea, una cosa para agregar, esto está en internet gratis, porque Calas lo pone en internet gratis, o sea, ni siquiera no es promoción de una venta, el que lo quieren, Calas, la Universidad de Guadalajara y de San Martín lo pusieron en papel porque hay gente como yo que le encanta leer en papel, pero el conocimiento de Calas tiene esa característica. Una de las tesis acá es, tenemos que estudiar, y yo trato de hacerlo en distintos países, tenemos que estudiar cuáles son las racionalidades de estas personas, pero no son racionalidades en un sentido estricto, sino del
lo sentipensante, como se decía en estos días, citando también a Falsborda, etc., vuelvo yo a Spinoza para decir, no hay una decisión, como dice Descartes, entre la razón y la emoción. O sea, yo encuentro todos los votos por la extrema derecha como una forma de racionalidad que yo no comparto. Pero ahí hay una máxima que yo propongo para nuestro trabajo, que es comprendamos aquello que no compartimos. O sea, si la mayoría de la gente de nuestro país, o el 20% de la gente de nuestro país, vota a la ultraderecha, una de nuestras tareas científicas, pero también políticas, es comprender ese otro punto de vista. Comprender lo que no compartimos, porque no tenemos los mismos valores, pero tenemos que entender por qué lo votan. Entonces, miren, se los voy a ilustrar muy rápido con un ejemplo nada más y termino. Más o menos, Milei sacó el 56% de los votos en las presidenciales y tiene más o menos el apoyo del 50% de la población y el rechazo de aproximadamente la otra mitad. Más o menos, eso cambia en el tiempo, además las encuestas no son perfectas. De ese porcentaje, una minoría, es decir, un número que puede ser alrededor de 1/3 de los que apoyaron a Milei, son bastante fanáticos, les encantan frases como la de Agustín Laje o el discurso de Milei en Davos, que fue un discurso ultraconservador en términos culturales, contra la comunidad LGTBIQ+, contra los homosexuales, contra la mujer, una cosa catastrófica. Pero ese discurso fue catastrófico para Milei. ¿Por qué? Porque 2/3 de los que apoyan a Milei lo que quieren es que Milei baje la inflación. Ustedes dicen, bueno, pero la inflación. Lo que pasa es que el día que asumió Milei había 300% de inflación, gracias al gobierno peronista, que yo entré a asesorar y me fui porque no me hacían caso en nada, entonces me fui. Pero ese gobierno terminó muy mal económicamente. Y la gente que votó a Milei no votó a Milei ni siquiera pudo anular el aborto. Con todo lo que hizo mal en 18 meses, no pudo anular el aborto todavía, no pudo avanzar en anular montones de derechos que se conquistaron. Y sí bajó la inflación, por eso mantiene la popularidad. ¿La bajó lo suficiente? Bueno, lo suficiente para mantener la popularidad. La gente quiere que baje más la inflación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esto es lo que en teoría política, en teoría cultural, se llama articulación. Un montón de gente desilusionada con el peronismo porque gobernó muy mal la economía, y es verdad que la gobernó mal. En este caso específico, no es que votaron contra el peronismo como reacción a las cosas maravillosas que habían pasado, sino que votaron contra el peronismo por lo mal que se gobernó la economía. Y eso implicó votar a un señor que está en contra de la democracia, en contra del pluralismo, en contra de la libertad política, de los que piensan distinto, en contra de las mujeres, etc. Entonces, la pregunta, ¿para qué sirve esto que estamos discutiendo? Porque si esta hipótesis la convertimos en pregunta de investigación en otros países, podemos preguntarnos cuáles son las articulaciones que están funcionando y sobre las cuales las fuerzas democráticas y populares deberían darse la tarea de intervenir de manera urgente para desarmar esas articulaciones y encaminar articulaciones que permitan pensar democracias con justicias sociales vibrantes. El cable. Oye, para... Okay. Gracias. Bueno, pues pones la vara muy alta en la conversación, pero de todos modos vamos a tratar de ponerla con algunos elementos que yo también contribuya. Lo que yo pensaba exponer tenía que ver con justamente algo de lo que planteaste, de cómo el marxismo cultural es atacado y al mismo tiempo reivindicado por esas extremas derechas. Y esto implica pues, que nos expliquemos un poquito más
cuáles son efectivamente las ideas gramscianas que están en juego. Entonces yo quisiera como desarrollarla en dos planos. La primera se refiere a lo que Gramsci llamaba la disputa por la dirección moral e intelectual de la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos apropiamos del sentido de la legalidad, del sentido de las instituciones, del sentido de los imaginarios públicos para decir que nuestros valores son eminentemente superiores y que en esa medida merecen ser respaldados, elegidos y votados y defendidos por quienes los asumen, ¿no? Y la otra es el sentido de hegemonía, cosa que también con estas visiones como las que tú nos exponías, Alejandro, del tal Laje, pues dejan ver muy claro que ellos siguen en el esquema de amigo-enemigo y de que la sustentación de los valores de la extrema derecha implican la destrucción, opresión y negación del otro, ¿no? Y en ese devenir, sin embargo, por supuesto que hay una serie de dispositivos que ayudan a confundir, a clarificar para ellos algunas cuestiones, pero en donde, sin embargo, hay muchísimos elementos ideologizados, engañosos, que con todo este clima que hablamos de las noticias falsas, de los falsos pensadores que en realidad no tienen un respaldo intelectual sólido, ¿no? O sea, los intelectuales de la extrema derecha son cada vez más bufones, ¿no? de la realidad y personas mediáticas que tienen un gran éxito en el pensamiento de consignas a ser aprendidas y tomadas por el todo, ¿no? Esa razón en la que el todo, en la que la parte es el todo, y hay una incapacidad de darle al razonamiento una perspectiva mucho más amplia, abierta, integral. Ahora bien, esos dos derroteros, digamos, de la lucha cultural también tienen como importancia en lo que aconteció con el propio Gramsci y en lo que vino como parte del pensamiento crítico, particularmente con la Escuela de Frankfurt, y lo que significó su distanciamiento del marxismo, de catecismo y de dogmas, ¿no? Que había caracterizado a los partidos comunistas, principalmente de la Unión Soviética, y que con ello pues trajo un distanciamiento del economicismo. Es decir, nuestras luchas no son solamente de clase, no son solamente por un nivel de satisfacción socioeconómica, son luchas que tienen que ver con nuestros reconocimientos, con la búsqueda de no luchar simplemente por los espacios y los edificios donde está el poder, sino por construir el poder. Y esa construcción de poder con capacidad de hegemonía es el gran aporte de Gramsci. O sea, él lo que dijo fue al Partido Comunista Italiano: cuídense del economicismo y apunten a disputar la dirección moral e intelectual de la sociedad, ¿no? No nos quedemos en que todo está en ese campo, en esa dimensión, sin que neguemos la materialidad de la economía, ¿no? O sea, tampoco es un discurso como se lo pretenden apropiar acá de simplemente sueños e ideas. Y yo creo que esa situación, digamos, de como una profunda reflexión y autocrítica que debe de recorrer al marxismo, requiere tener este panorama actualizado. Ahorita que decías lo de la presentación de mi libro, yo empecé a pensar en estos problemas de la construcción de comunidades geopolíticas de pertenencia con relación a los estallidos sociales de 2019. Y vean ustedes la heterogeneidad que había, en la que iba desde Irán, en donde los movimientos callejeros masivos, millonarios, surgen en contra de la imposición de una tarifa en las mensajerías para poder hacer una serie de movimientos que son vitales para la cotidianeidad en el mundo iraní,
hasta las cuestiones de Hong Kong por el tema de un modelo, dos sociedades, ¿no? que China tiene en relación con Hong Kong, o la cuestión de los chalecos amarillos y el debut de Nuit, ¿no? de la noche en vela de movimientos en Francia. Bueno, ahí está una disputa una disputa cultural, ¿no? Ahí hay una disputa de construcción de sentidos hegemónicos, de construcción de luchas por el poder. Y me parece que tenemos una situación ahora absolutamente opuesta a lo que significó ese momento fundador, que en buena medida la pandemia desinfló, ¿no? O sea, los movimientos hasta finales de 2019 eran millonarios en una treintena de ciudades en todo el mundo, y había esa efervescencia por construir algo diferente, ¿no? Y sin embargo, también había no solo, digamos, las demandas reivindicativas de izquierda, de justicia social, de redistribución, de la riqueza, etcétera, sino también había emergencias, como lo vimos en el caso de Bolivia, de movimientos de las extremas derechas por conquistar la calle y por imponer otro tipo de narrativa en lo que toca a la dominación, ¿no? Entonces la señora Yanina Áñez es como sintomática de que llega con una Biblia de una edición muy antigua y costosa bajo el brazo, ¿no? Y con ella jura lealtad a la República en la Asamblea Nacional. Ahí tenemos entonces algo que es una primera constatación. Los estallidos sociales no fueron solamente expresiones de reivindicaciones de justicia y redistribución, sino también de reasignación y cancelación, que ese es lo que yo quiero resaltar, ¿no? La cancelación, perdón. Y que nos dejan entonces esa necesidad de conocer más con patrones de interpretación diferentes. Es decir, el surgimiento de las extremas derechas no lo podemos reducir, como nos lo quieren presentar, a un problema del occidente colectivo contra el mundo, ¿no? En donde los valores democráticos son asediados por las extremas derechas, si no entendemos lo que estaba pasando, por ejemplo, con el Islam político, ¿no? Con lo que estaba pasando con las críticas al interior de los regímenes socialistas, en lo que toca, por ejemplo, al caso de los yugur en China o de los tibetanos, ¿no? Es decir, las maneras de manifestar el descontento, de buscar otro sentido, otra dirección en nuestras sociedades, están ahí presentes. Y en este momento lo que tenemos es un escenario mundial donde los estallidos sociales hoy son materia de las políticas punitivas más descarnadas de los regímenes, ¿no? Lo estamos viendo con las manifestaciones recientes en la ciudad de Los Ángeles, como ya lo señalabas, Alejandro, el hecho de querer ver el enemigo externo, ya nada más falta que digan que Claudia es una comunista que está queriendo dirigir al mundo hacia la perdición, etcétera, etcétera, y con ello, entre comillas, legitimar esa represión. Y estamos lejos entonces de una fuerza de los estallidos, de las luchas por las calles exitosas, y pasamos por un momento en el que la instalación en ciertos espacios de poder de las extremas derechas va a ser más penoso y sufrido el camino hacia la conquista de las demandas democráticas. Y bueno, esto tiene también bases conceptuales, epistemológicas, porque si ustedes ven, por ejemplo, lo que significan
los nacionalismos supremacistas, es como ese regreso a hacer nuevamente grande la nación, ¿no? Ese espacio geopolítico por excelencia de la modernidad, ¿no? En la que los estados nacionales dibujan todo el conjunto de la política y las relaciones internacionales, pues no está reconociendo la enorme diversidad, fragmentación, dificultades para la construcción de esa hegemonía, si es que se piensa en la combinación de coerción y consenso, como lo planteaba Gramsci para interpretar lo que estaba emergiendo como regímenes capitalistas actualizados, ¿no? Y basta con ver cómo Milei por un lado o Trump por otro recurren a figuras históricas descontextualizadas que pretenden resaltar valores que ni siquiera llegan a ser de la Ilustración. O sea, Joseph Stiglitz, este gran economista, premio Nobel, se refería a cómo Trump estaba regresando a los tiempos del pensamiento perseguido, como lo está haciendo con las universidades, como lo hizo con el sector de educación que está desmantelando en Estados Unidos. Y lo que proyectamos hacia allá, pues es que ni siquiera los valores de la Ilustración pueden pasar como válidos, ¿no? O sea, es la figura del propietario, no deja de ser patriarcal, ¿no? La conducción de esto, con consideraciones así como muy difuminadas respecto al valor de la mujer. Y con ello entonces viene una recurrencia a las fuentes de los padres fundadores de la democracia estadounidense, que es totalmente tergiversada, ¿no? Se toman a autores posteriores como McKinley y otros que estaban un poco en el cajón de la vergüenza de los valores no democráticos, ¿no? de la Constitución estadounidense, que empiezan a ser reciclados como si fueran de veras democráticos. Y eso es muy grave porque les da como un halo de esperanza de que tienen la razón en esa historia que se quiere recuperar y hacer grande, ¿no? Pero ese recuperar la historia y hacerla grande, pues implica machacar los aspectos más sensibles del pasado. No es casual entonces que se descalifique, por ejemplo, todo ese periodo de construcción democrática del que hablaba Alejandro, que se diga que las guerrillas y los movimientos insurgentes no eran más que ese odio y destrucción que caracteriza a la izquierda, sin comprender lo que estaba en la base de esas guerras, ¿no? O que al franquismo se le quiera parecer como la gran salvación que tienen que recuperarse para el sentido histórico de la Gran España, ¿no? Entonces eso. Luego, otra de las cosas que me parece que hay que destacar en esta lucha cultural es el que ya teníamos signos pero que no supimos leer, ¿no? Cuando se pensaba, por ejemplo, en la cuestión electoral, ¿no? En algunos países europeos, a mí me quedó muy grabado el caso de Francia, estaba un poquito en ese contexto para la época, les estoy hablando, no saquen cuentas de cuántos años hace, pero en el 85, 86, ya se daba el cambio de, por ejemplo, que los partidos comunistas, sus militantes votaban en lo nacional para el Partido Comunista, pero en lo local a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque hay un trabajo fino que estamos subestimando, ¿no? En el que hay una serie de personas que en el día a día están llevando las demandas, por ejemplo, contra el centralismo parisino, o lo que vimos recientemente en Brasil, a mí me asombró en septiembre pasado, cómo entre derecha y extrema derecha ganaron aproximadamente el 78% de los municipios en Brasil, ¿no? Más de 5,000 circunscripciones, y de ellas el 78% son ganadas por la extrema derecha, como sucedió unos meses previos en Alemania con el surgimiento de la AfD,
¿no? Que tiene una base social regionalizada, que se cultiva y que ofrece cuestiones muy sentidas para la población. Que es engañoso, de acuerdo, pero que es pragmático también. Y yo creo que necesitamos ir descubriendo dónde están las falsas motivaciones que empujan todo esto, ¿no? En las elecciones estadounidenses, por ejemplo, fue muy visible, tanto en la primera elección como en la segunda de Trump, que su voto fue muy importante en lo que llaman el cinturón del óxido, que es toda parte del noreste estadounidense, que tiene las industrias siderúrgicas que han ido desapareciendo y las industrias automotrices, y que el discurso que atrae a los perdedores de la globalización ha estado muy presente en todo ello. De ahí que tenemos que distinguir que en esa lucha cultural, política, ¿no?, por la conquista de las formas instituidas de la comunidad política, hay un éxito muy importante de las extremas derechas que no podemos subestimar, ¿no? Y por último, hay como una dificultad, la verdad, para encontrar como las motivaciones que le dan base a la extrema derecha, pero que permean inclusive hasta la izquierda y a la socialdemocracia. Porque ahí también tenemos que ser muy autocríticos. Cuando una persona como Josep Borrell, encargado de seguridad de la Unión Europea, dice que Europa es un jardín que está expuesto a que lo asalten los que quieren disfrutar de ese jardín, pues está fomentando una política antiinmigrante que no le envidiaría para nada a la señora Le Pen o la señora, ¿cómo se llama la de Italia? Meloni. Y que forma parte, digamos, de ese espíritu antiinmigrante, nacionalista, supremacista, negación de la otra, del otro, que va supuestamente construyendo una cultura que es una cultura de impunidad, de usar de lo más arbitraria y casuísticamente los temas judiciales para poderlos encauzar, como lo vimos desde el caso de Lula en Brasil, que injustísimamente se le privó de sus derechos y libertades políticas y se le condenó por medios facciosos. Entonces yo dejaría como esos elementos para avanzar entonces en cómo está ese problema del marxismo cultural, en qué sentido es Gramsci recuperado por la extrema derecha y qué visiones también, digamos, autocríticas y de ampliación de nuestra gama de análisis tenemos que hacer para comprender mejor a la extrema derecha y sus derivaciones y vinculaciones con el neocolonialismo y las visiones que acompañan y que de alguna manera también estructuran esas derechas extremas. Gracias. Podemos abrir, ¿no? ¿Directamente? Ok, yo quería un poco también, solamente para, bueno, muchísimas gracias a estas dos magníficas exposiciones y creo que ya hay mucho potencial para el debate. Solo para resumir un poco, yo creo que aquí se han ofrecido dos perspectivas bastante complementarias en muchos sentidos. Por un lado, esta idea de la disputa entre la hegemonía, entendiendo el auge de la ultraderecha como una disputa por la hegemonía cultural que nos está ofreciendo Jaime Preciado, y también esa cooptación de Gramsci por la ultraderecha, que es una estrategia que es tan o sea, que sí que están aplicando a la ultraderecha fuertemente. Y por otro lado, esta idea de
del mayor desencanto, el mayor resentimiento, mayor reacción de la ultraderecha, ¿no? En el sentido de que aquí creo que más bien entra en juego esa idea de cómo se alimenta la ultraderecha también de la crisis, de las múltiples crisis y de la desigualdad creciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera solamente para cambiar un poco el rumbo de la conversación, también ver un poco las alternativas que se ofrecen, ¿no? Ver las fuerzas progresistas, ¿no? Cómo pueden presentar hoy una alternativa al avance de la polarización o de la crispación de la ultraderecha y cómo podemos hacer frente, ¿no? Eso solamente no tienen que responder ahora directamente, quizás también ¿no? Usamos esta pregunta para abrir directamente, porque tenemos poco tiempo, para abrir el debate para el auditorio, para los participantes del público, para que aprovechen para también interactuar, porque esto es un foro abierto. Si alguien ya tiene alguna pregunta, adelante, pues la pueden hacer directamente. Alguien ya quiere intervenir o se lo pueden pensar un momento y ya después pues intervenir, pues comentarios, están bienvenidos sus comentarios, sus reflexiones y preguntas. ¿Quieren ustedes como empezar a dar una respuesta a lo que son alternativas posibles actualmente? Porque si no, este debate siempre es como muy, vamos a ser no desesperanzador, ¿no? Entonces, ¿cuál podían ser como perspectivas a futuro de los que estábamos hablando esta mañana, ¿no? No estuve a la mañana. Ah, ok. No pasa nada. Yo creo que hasta que no nos desesperancemos va a ser imposible construir una esperanza. ¿Por qué? Porque las esperanzas actualmente existentes son muchas veces las que nos han traído hasta aquí. ¿Qué quiero decir? Al principio de mi libro hago una crítica a la crítica al catastrofismo, porque creo que realmente estamos al borde de la catástrofe. Es muy probable que haya una catástrofe. O sea, no entiendo por qué no habría. O sea, con un presidente como Trump, con otros presidentes parecidos, con bombas nucleares por el mundo, con un cambio climático que no para de agravarse, con una desigualdad creciente, con genocidios, con cada vez más gobiernos de este tipo, con procesos de inflación, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo digo en mi trabajo y lo que yo planteo y lo discuto y soy muy insistente es que primero tenemos que comprender por qué está creciendo, y creo que estamos lejos todavía de comprenderlo en muchos países, porque después vienen otras preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué los migrantes en algunos casos o sus hijos votaron a Trump? ¿Por qué mujeres votaron a Trump? ¿Por qué? O sea, ¿y qué es el Partido Demócrata? ¿Es lo mismo que hace 40 años? ¿Cambió? Es el partido de Wall Street, el Partido Demócrata. Entonces, o sea, digo, hay mucho para discutir, ¿eh? Mi segundo punto es, el primero es, hasta que no entendamos por qué ganan, ni modo. Segundo punto, hasta que no hagamos una fuerte y sistemática crítica de la izquierda y la centroizquierda realmente existente, ni modo. ¿Por qué? Porque para que las nuevas esperanzas puedan surgir, tiene que ser viable. Y para que sea viable, tiene que haber una nueva teoría. O por lo menos nuevos aportes teóricos, nuevos elementos teóricos. Miren, no sé cuál fue la cuestión de hoy a la mañana. Yo les voy a decir una cosa. No conozco un partido político que tenga un proyecto económico, social, sostenible en ningún país de Europa o de América. Por supuesto que conozco movimientos, por ejemplo, bueno, Morena le ha ido muy bien, ha ganado las elecciones 2 veces, etcétera, listo. Eso que sucede en México no puede suceder en ningún otro país del mundo. Y no es que México terminó con la desigualdad, ni mucho menos, pero está bien, está en un buen momento México. Noruega,
son 4 millones que nadan en petróleo y que tienen cultura nórdica. No sirve como modelo para nosotros. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si usted me dice, cuando yo tenía, en esa época, cuando vos dijiste 85, yo tenía 16 años. En esa época, en los pasillos del colegio y después de la universidad, había 4 modelos. Y nos peleábamos a muerte. Uno decían que había que hacer Rusia, otros decían que había que hacer China, otros decían que había que hacer Cuba y otros decían que había que hacer países escandinavos. Y hoy no hay ningún modelo, ninguno. No lo hay. O sea, vos no caminás por los pasillos de la facultad, el modelo es el Che Guevara, Camilo Torres, yo qué sé, no sé, pero eso es folclore, chicos. O sea, no estamos hablando de modelos de cosas que puedan suceder ahora. Entonces a mí me dicen, no, pero lo tuyo es muy pesimista, porque fíjate el mapa de América Latina, un partido progresista gobierna México, otro gobierna Brasil, otro gobierna Colombia, listo, ya está, con esos 3 países ya estaría, la verdad. Pero encima gobierna Bolivia, gobierna Uruguay, gobierna Chile. Y yo digo, bueno, yo lo veo distinto. Yo veo que en Bolivia la situación es crítica para el progresismo. Creo que Chile está al borde de cerrar un ciclo. Creo que Brasil está en una situación muy grave. Yo estoy en este momento un tiempo en Brasil. La verdad no veo ese mapa, no veo que Colombia tenga asegurado un proceso de estabilidad de fuerzas progresistas. Entonces, no veo el mapa del optimismo y me parece que hay que basarse, es decir, que el wishful thinking, ¿no? O sea, la expresión de deseos es un obstáculo epistemológico y político. Entonces, en ese sentido, digo, no me parece mal, mientras que mantenemos el optimismo de la voluntad, porque por eso estamos sentados acá, o escribimos un libro, o escribimos otro, o decimos lo que pensamos y escuchamos a los que piensan distinto. Y militamos, ahora me están diciendo mis compañeros que suba al 5º piso porque hay un acto por la libertad cristina acá en el Ágora. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, no es solamente optimismo de la voluntad, también es pesimismo de la inteligencia cuando corresponde. Bueno, a lo mejor ya le van pensando para hacer alguna intervención. Ya nada más quisiera añadir algunos elementos que me vinieron a la mente ahora. Y dentro de este asalto a la dimensión cultural dentro del relativismo a ultranza, ¿no? Me parece que hay elementos que son como de preocupación del horizonte de humanidad. O sea, estamos naturalizando y dando como de mira qué acto tan arbitrario, pero en donde cada vez nos sentimos más impotentes con cuestiones como la que pasó en Hungría, ¿no? Que reciben a Netanyahu y que se salen de la Corte Penal Internacional y que se ve pues como que se está constituyendo un polo que tiene su propia esfera de razonamientos y de legitimaciones, como si el resto del mundo no contara y como una representación en la que ese mundo que está a su medida se está proyectando como válido, ¿no? Y eso me parece lamentable porque realmente es tan compleja la gama de temas en los que tenemos que estar, pero no por ello tenemos que renegar. O sea, yo creo que de las principales reacciones que hay contra el pensamiento posmoderno es que no tenemos que caer en algo de lo que se está aprovechando la extrema derecha y que es la capacidad de agencia de quienes estamos involucrados en esos conflictos. Es decir, apelan a unos que pueden convencer de que, diciéndoles, luchamos por el anarcocapitalismo, pero lo necesitamos para que tenga un ejército, una policía, para que les reprima cuando salen a manifestarse, etcétera, etcétera. Necesitamos una racionalidad distinta para las reformas fiscales, ¿no? Ahí están las tarifas, como para no elevarles los impuestos a las grandes fortunas en Estados Unidos, y una racionalidad económica que es insostenible en el mediano plazo siquiera. Entonces, frente a estos modelos tan macros,
sí requerimos ese pensamiento complejo, comprometido y sopesado y documentado sobre hechos en donde, sin caer pues así en un neopositivismo corriente, vulgar, pero sí que nos acompañen evidencias en las afirmaciones que hacemos y no solamente nos quedemos con la lucha de las razones como si fuera una cuestión meramente de cerebro a cerebro, ¿no? Y qué pasa con las prácticas y con los colectivos y las calles y las comunidades a las que pertenecemos. Ahí me parece es que donde hay un tejido que rehacer o que inventar. Ahora sí, qué bien. Muchas gracias. Si quieres presentarte brevemente con tu nombre y la institución. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, de todo, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Caicho, soy de Perú, de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, en principio también saludar, ¿no?, las ponencias y un poco atendiendo a lo que se planteaba sobre la racionalidad de quienes votan por la ultraderecha, ¿no?, quienes candidatean por la ultraderecha. Yo tentativamente, y esto, bueno, ¿no?, podría ser también sometido a discusión, lanzaba dos ideas, ¿no?, y que las he escuchado también en otras exposiciones. Una, hace poco nomás también veníamos de una conferencia con maestro Atilio Borón, y el maestro lanzaba le contaba, ¿no?, comentaba de su experiencia cuando estaba en Brasil y consultaban pues a la gente, ¿no?, a la gente pues que vivía en las favelas, ¿no?, y que habían estado mejorando sus condiciones. Les preguntaban a quién se debía esas mejoras, ¿no? Y la gente planteaba, bueno, en primer lugar, a Dios, ¿no? Dios era, digamos, la razón principal de sus mejoras. Nadie más, la familia, su propio esfuerzo, su trabajo. Y el gobierno, pequeña parte, puede ser, pero... Y esto me lleva un poco al tema de la religión, ¿no? Y la religión también como instrumento dentro de la racionalidad del votante de la ultraderecha, ¿no? O sea, ¿cómo influye la religión, la católica más ortodoxa o las iglesias evangélicas también, ¿no? Y otra cuestión era el tema de, bueno, en mi país, por ejemplo, se hizo vi una encuesta acerca de si los ciudadanos en Lima, ¿no?, estaban dispuestos a sacrificar, o mejor dicho, ¿no?, estaban dispuestos a sacrificar su libertad por más orden, ¿no? Y había un alto porcentaje de ciudadanos, sobre todo en la capital, que decía que sí, ¿no?, que sí, que sea, si en aras de que haya, ¿no?, orden, ¿no?, en un tema delincuencial, en fin, ¿no?, que también es un poco lanzada por los medios, estaban dispuestos a sacrificar un poco de su libertad, ¿no? Entonces eso también me lleva a otra, ¿no?, pregunta sobre este tema de cómo está, ¿no?, cómo se está pensando en estas personas, ¿no?, el tema pues de la libertad, ¿no?, en qué consiste finalmente la libertad, no sé, pues para participar, política en general, ¿no? Bueno, eso. ¿Quién quiere seguir? Ok, primero aquí, entonces, y después la tercera. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Cristian, vengo como asistente. Quiero como preguntarlo, pues para ver si también lo entendí, porque digamos esta discusión no me es tan familiar. Y es que ustedes mencionan que digamos uno de los éxitos que ha tenido la ultraderecha es como lo de capturar esa decepción o esas necesidades que no han sido atendidas. Y pues por lo menos en el caso colombiano eso se ha visto pues como con la aparición de outsiders, como de gente que se presenta fuera del sistema político, como gente que se presenta incluso como para enfrentar la democracia y que plantean que hay como un fracaso completo de la democracia, aun cuando militan en partidos de derecha y aun cuando se presentan en partidos de derecha o en ultraderecha a las elecciones. Ejemplo, no sé, Miguel Polo Polo, por ejemplo, que es un ejemplo muy común,
un muchacho influenciador que se presenta pues como un super outsider, pero pues termina como encarnando como ciertos valores y ciertas cosas de la derecha en lo que le dice a la gente es como la razón por la cual usted está como está es porque no se ha regresado a los valores tradicionales, por ejemplo, ese tipo de discursos. Porque, aunque eso pareciera contraintuitivo y eso es algo que yo personalmente no entiendo, la ultraderecha logra capturar mejor ese tipo de indignación, incluso más que el progresismo, que es el que aboga por ese tipo de situaciones. O sea, ¿por qué, por ejemplo, la ultraderecha es más atractiva para la gente pobre, sabiendo que el progresismo es el que defiende esas banderas? Cuando uno va a revisar, pues, caso por caso, país por país, pues uno podría plantearse como, bueno, el fracaso de la democracia, pero es que en este caso es gente que se va y se mete en democracia a ganar en democracia y le dice a la gente, siga usando el sistema democrático que le ha fallado. Ya, yo creo que ya con eso, para no dar vueltas, esa es como mi pregunta, porque sí me parece curioso eso, o sea, ¿por qué la ultraderecha logra mucho mejor que la izquierda capturar ese tipo de indignación? Pues eso es. Hola, buenas tardes, Daniela de México. Bueno, me parece muy interesante lo que comenta de cómo abordar desde la antropología la pregunta de por qué las personas piensan lo que piensan, ¿no? Y cómo ese pensamiento pues deriva, que creo que es pues lo más riesgoso, ¿no? Esta catástrofe a la que nos lleva el hecho de que ese pensamiento pues se dirige a acciones, ¿no? Acciones que van contra ciertos sectores, que pueden causan daño, ¿no? Causan muerte, causan tristeza, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre las estrategias metodológicas que podemos seguir pues al añadirnos a esta mirada, ¿no? A esta pregunta de por qué estos sectores están teniendo estos pensamientos y estas acciones que van en este discurso pues de la ultraderecha, ¿no? De anular al otro, destruir al otro, aniquilar al otro, tomando como ejemplo, bueno, y también en esta crítica a la izquierda que pues ya se vuelve como gris, que aparentemente es izquierda, pero después de un rato vemos como que no era tan izquierda, ¿no? Retomo el ejemplo de, pues en México de Regeneración Nacional, ¿no? Que llega a la presidencia con un discurso en favor de los indígenas, en favor de las mujeres, ahora que dice Claudia, ¿no? Llegamos todas y en realidad, bueno, y tomando esta parte de lo regional, ¿no? Resulta que ahora en Guanajuato una legisladora de la 4T vota en contra del derecho reproductivo de las mujeres. Y no solo vota, sino que hace todo un despliegue mediático de no vamos a permitir, o sea, desde la ultraderecha, ¿no? Un partido que se supone que estaba añadido a un proyecto de izquierda y la gente lo celebra en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, bueno, ya me estoy yendo como a la anécdota, ¿no? Al ejemplo muy detallado, pero sí, mi duda es cómo en esta preocupación quienes investigamos tratando de buscar cómo construir estas alternativas, no sé, pienso por ejemplo quienes estudian en favor de pues derechos para las mujeres, derechos para pues los otros sectores de, bueno, creo que ya no se dice de la diversidad sexual, ¿no? Pero las disidencias sexuales, o sea, las personas que han sido vulneradas, ¿no? Históricamente, de pronto creo que en estos espacios académicos se vuelve autorreferencial, ¿no? O sea, por ejemplo, están las compañeras feministas que además de que participan del movimiento, estudian cómo surge y evoluciona su movimiento, pero como que nadie las escucha, ¿no? O se vuelve como un diálogo entre ellas, o incluso en ciertos sectores académicos se les replega, ¿no? Entonces, esa es como una impresión que tengo en ciertos espacios, bueno, al menos en México pasa, ¿no? Gracias. Sí, muy breve también. Mi nombre es Felipe Bravo, también de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Perú, de Lima, ¿no? Una frase que usted señaló, y me parece, y también el agradecimiento a todos ustedes, que el desencanto un poco explica el crecimiento de la extrema derecha, ¿no?
Pero también eso me parece un poco reducido. No sería también incluir que realmente se consolidó la racionalidad del neoliberalismo y eso empató bien con ese desencuentro, desencanto que usted está señalando, ¿no? Porque también un poco reduce también un cierto economicismo, ¿no? Y no ve también otros aspectos que está hablando de Gramsci, ¿no? Esos elementos. Bueno, esa es la pregunta básica. Muchísimas gracias, muchas gracias por las preguntas. Las paso directamente a nuestros dos ponentes. A ver, primero, supongamos el ejemplo de que recorro favelas, nosotros decimos villas miserias, en otros países se dice de otras formas, y le pregunto, pero ¿por qué usted ya no vive en casa de chapa, vive en casa de ladrillo? ¿A qué se debe su mejoría? Y me contestan a Dios, ¿no? Entonces yo le pregunto al gobierno también, me dice, muy poquito, y yo me voy. ¿No? Ahí terminó la anécdota, ¿no? Porque esa anécdota tiene un montón de implicancias. Por ejemplo, hay un hecho, además no sé por qué dijiste favela, ¿no? Hay un hecho que está constatado, que es que el PT se retiró de las favelas y los católicos se retiraron de las favelas y por lo tanto se las terminaron entregando a los evangélicos. Entonces, si los evangélicos crecieron casi lo mismo en Argentina y en Brasil, ¿por qué en Brasil la gente responde que es Dios y en Argentina no? Porque la política le regaló a Dios, o a los evangélicos mejor dicho, la favela. Porque la militancia territorial es un capítulo de la militancia política. Es decir, en algo que está muy estudiado por la etnografía política, la sociología, la microsociología política de los barrios, los territorios, ¿no? Las ocupaciones y tal, que son las redes de ayuda mutua. O sea, cuando hoy vivís ahí, bueno, no, me tengo que ir a trabajar, uy, no tengo quien me cuida el chico, y tu vecino te cuida el chico, y después viene. Pero ahí siempre está el líder. ¿Quién es? En Argentina hay una pregunta que nadie tiene una respuesta contundente, pero que es esta: ¿por qué en Argentina no hay bancada evangélica? No sé si ustedes saben que la bancada de diputados de Bolsonaro se llamaba las 3B. Boy, que es vaca con B larga, Bala, porque eran los que estaban a favor del uso de las armas, y la Biblia, porque era la bancada evangélica. En Argentina no hay bancada evangélica, hoy no hay. ¿Por qué? Porque el peronismo no se fue del territorio y sigue liderando las redes de ayuda mutua. Entonces, y hay otros complementos de eso, ¿no? Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, vamos a suponer, porque a mí lo que más me molesta de esa anécdota contada así, voy a la favela, la gente me dice que está mejor gracias a Dios, es que congela una imagen irracional de las personas que viven en las favelas, ¿no? O sea, no, son místicos o religiosos. Sin embargo, esa anécdota no explica por qué Lula ganó, volvió a ganar, volvió a ganar, volvió a ganar, ganó Dilma, volvió a ganar, ganó de nuevo. Esa anécdota no lo explica. Y Cristina lo mismo. Y Evo lo mismo. ¿Y por qué ganaron si la gente cree que es por Dios? ¿Y por qué perdieron? O sea, no, yo creo que hay tiempo. Y el tiempo es social, sociológico. O sea, la gente no piensa lo mismo de los gobiernos todo el tiempo. No tiene una imagen congelada de Dios, sino que evalúa los gobiernos. Y los gobiernos no siempre son buenos. Los mejores gobiernos progresistas son mejores a veces y son peores otras veces. ¿Cómo hacemos para dirigir intelectual y moralmente la sociedad si hay acusaciones de corrupción contra nuestra fuerza política? ¿Cómo lideras moralmente una sociedad si hay corrupción en la fuerza política progresista? Hay un problema, ¿no?
O sea, yo creo que la primera derrota de las fuerzas populares y democráticas es que la derecha se apropió de la bandera de lucha contra la corrupción, cuando el capitalismo es corrupto por naturaleza. No hay capitalismos no corruptos. Y sin embargo, las fuerzas populares fueron acusadas de ser corruptas, fueron perseguidas, etcétera. A veces sin ninguna razón, otras veces con algunas razones. Lo sabemos. Entonces, yo creo, en mi país, el peronismo y el kirchnerismo tienen una frase con la que yo disiento profundamente, y creo que es parte del problema y no de la solución, que es que el peronismo perdió las elecciones por lo que hizo bien y no por lo que hizo mal. O sea, eso sería algo así como un resarcimiento narcisista, ¿no? De que, bueno, quizá hubo algún error, pero eso no tuvo incidencia en el resultado. A nosotros nos votaron porque creen en Dios, porque son reaccionarios por naturaleza. No, pero no fue así. El peronismo perdió después de cometer muchos errores. Y nadie va a poder decir, si llega a perder el MAS o cualquier variante popular en Bolivia, nadie va a poder decir que Evo y Arce y otros no están cometiendo una cantidad de errores inusitados en Bolivia hoy. Nadie va a poder negar la realidad, porque si no negamos la realidad, o sea, creemos, no, es buen tipo, entonces gobierna bien. No, es buen tipo, pero eso no quiere decir que gobierne bien. De gobernar bien es difícil. Y entre otras razones es difícil porque hay que escuchar, y hay que escuchar muchas cosas que no te gustan, y hay que dialogar, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué a veces ganaron, otras veces perdieron? Bueno, porque la gente sí evalúa a los gobiernos, y los gobiernos muchas veces fracasaron. Lo que sucede, yo estoy convencido que hay un sector enorme de la izquierda latinoamericana, y es parte del debate aquí en Claxo. O sea, yo creo que lo que yo pienso es minoría en Claxo, hoy acá entre los que estamos acá en todas las sedes, que es que la izquierda latinoamericana se niega a ser autocrítica, no tiene capacidad autorreflexiva, no entiende lo que vos preguntabas. No hay proyecto económico de la izquierda latinoamericana. ¿Cuál es el proyecto económico de la izquierda latinoamericana? Por ejemplo, Lula hoy está intentando algo que me parece muy bien intentarlo, que es aumentar los impuestos a la clase media alta y a los más ricos. Y el Congreso no se lo vota. Ahora, ¿cuántas veces la izquierda latinoamericana trató de aumentar los impuestos? Muy pocas veces. Y eso también es redistributivo, porque redistributivo no es distribuir lo que queda de la soja. Eso es una cosa, está bien, pero eso para el momento, que la soja vale 600, pero ahora no vale 600. Entonces, yo creo, mi tesis sobre el desencanto, cuando la lean acá, que es fácil llegar a la desilusión, se dan cuenta que no es economicista, porque la promesa, por ejemplo, alemana de ser iguales, no es solo económica. También es económica, pero no es solo económica. Yo creo que el desencanto es un fenómeno muy profundo que está vinculado a esto de las emociones, y que ahí se produce un giro gigantesco de la época, que es que cuando Jaime y yo éramos jóvenes, la lucha tenía un dibujito que era un chancho burgués, millones de pobres, le sacaba la plata al chancho burgués, se la dabas a los pobres y dejaba de haber hambre. Eso se llama injusticia vertical. Es lo que organizaba la movilización popular en el pasado. Hoy, las mismas personas, los hijos de esas personas, están preocupados por lo que ellos consideran la injusticia horizontal. ¿Por qué Jaime tiene un subsidio que yo no tengo? ¿Por qué a Jaime le bajaron la luz y a mí no? ¿Por qué a Jaime le dieron 3 ladrillos y a mí 1?
¿Por qué el hijo de Jaime entró a la universidad porque Jaime es negro y el mío no entró porque yo soy blanco? Y ahí vamos. Y eso es injusticia horizontal. Cuando vamos por la injusticia horizontal, vamos por el individualismo. Ese es el triunfo de ellos. Pero ojo, si Gramsci en la década del 30 dijo, ustedes preocúpense por la dirección intelectual y moral de la sociedad, también el balance de los gobiernos de izquierda de América del Sur es cuáles fueron sus avances en la batalla cultural, porque en otros trabajos previos yo escribí que, a mi juicio, esos gobiernos entendieron mal la frase de Gramsci, porque tradujeron la batalla cultural en batalla identitaria. Mi batalla cultural es que me votes a mí. No, eso no es batalla cultural. La batalla cultural es el eternauta, nadie se salva solo. La batalla cultural es la solidaridad. La batalla cultural es el sentido de comunidad. La batalla cultural no es que me votes a mí y estés de acuerdo con lo que yo gobierno y yo decido. Eso no es batalla cultural, eso es batalla electoral. No está mal batalla electoral, pero eso no es lo que decía Gramsci en los años 30. Entonces, si cuando sos gobierno no da batalla cultural o no la da suficientemente, o la confundís con batalla electoral y después venís y decís, che, la gente es muy individualista. ¿Y vos qué hiciste para que no? Digo, hay que problematizar. Yo no estoy juzgando una persona, no estoy juzgando un partido, siempre voto del mismo lado del mundo, siempre milito del mismo lado del mundo, estoy acá en Claxo. Todas mis críticas son ¿para qué? Para que fortalezcamos a las opciones populares y democráticas en América Latina. Lo que pasa es que yo personalmente no creo que sea posible fortalecernos sin hablar a calzón quitado, decimos nosotros, sin hablar la verdad, sin engañándonos a nosotros mismos. O sea, yo entiendo que un expresidente se engañe a sí mismo porque necesita creer que su presidencia fue la mejor de la historia, porque entonces así duerme mejor a la noche. Ok. Y le dice eso a los nietos. Ok, pero nosotros no necesitamos porque no fuimos presidentes. Entonces podemos decir cómo fueron las cosas, qué hubo de error y eso. Última cosa, para no alargarme más. Lo que vos decías, que yo estoy totalmente de acuerdo. No tanto con que no son escuchadas, pues particularmente en mi país sí han cobrado mucha potencia, por suerte. Lo que sí creo, en la Argentina fue un éxito, matrimonio igualitario, identidad de género, un montón de cosas. Lo que no, y logramos el aborto. Y todavía este tipo no logró entrar a la discusión. Lo que no creo hoy, en las sociedades latinoamericanas realmente existentes, culturalmente como son, con sus religiosidades, tal, no hay forma de conseguir el aborto sin polarizar la sociedad. No se puede. O sea, se va a dividir la sociedad a la mitad, más o menos. Puede ser 55 a 45, pero va a ser muy cerca de la mitad, por cómo están hoy la sociedad latinoamericana. O sea, no podés, es una batalla que para mí hay que darla, hay que darla cuando se puede ganar, digamos, si no la podés dar en el mundo académico, digamos, pero las mujeres la dieron en las calles de Buenos Aires y de toda la Argentina, no solo esa batalla, hace muy poco se cumplieron 10 años de Ni Una Menos contra la violencia de género y muchas otras cosas extraordinarias y maravillosas. Bueno, Ni Una Menos polarizaba menos, obvio, porque nadie tiene la posibilidad de decir que está a favor de la violencia de género, es una posibilidad vedada. En cambio, las voces contra el aborto son voces muy cercanas a los sectores populares, muy cercanas a los sectores que sí votan a las fuerzas populares muchas veces, porque además la Iglesia, e incluso este papado y el anterior y qué sé yo, militan contra el aborto. Entonces vos te encontrás con el Papa anterior, nosotros, digamos, teníamos muchas coincidencias prácticas, porque él estaba a favor de la justicia social, nosotros también, y Milei en contra. Ese era el mapa. Pero con el aborto, Milei está en contra, él está en contra y nosotros a favor. Entonces se te arma el mapa de otra manera. Bueno, son decisiones que llevaron grandes discusiones. Eso sería lo dejo para otro momento.
Bueno, pues a ver, decirlo lo más sintéticamente posible, porque ya estamos al borde del agotamiento del día, ¿no? Entonces respiramos, pensamos en que ya mero termina y digo, lo que se me viene a la mente así de lo que se planteó en los comentarios, preguntas, es por una parte, ¿dónde está ganando campo la ultraderecha en América Latina? Y este tema de los estallidos otra vez nos deja ver justamente que ante un inminente crecimiento de las demandas anticapitalistas, antisistémicas, estamos en un periodo en el que se ha empoderado sobre todo lo que es justamente la defensa y la reproducción de ese capitalismo por otras vías, que finalmente es lo que la extrema derecha representa, ¿no? No es que esté en contra del neoliberalismo más allá del de Biden, ¿no? Sino que están por un tipo de mercado con privatizaciones, con desregulaciones, con miniaturizaciones del Estado, ¿no? que son nefastas para la convivencia pública. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, la constituyente chilena. ¿Cómo fue que después de que se logró una redacción con base en discusiones de cientos de grupos de base, con la participación de constituyentes electos democráticamente, y que todo eso se redujo a que el gobierno se hubiera arrinconado a defender la constitución pinochetista reformada? Entonces, estamos ante situaciones muy difíciles. La cuestión de los acuerdos de paz acá es una bandera que ha retomado la extrema derecha, en el sentido de que pues, son los revoltosos, asesinos, inhumanos, que son capaces de legitimar los falsos positivos con tal de que este gobierno sea lo que creen que aparenta ser, ¿no? Entonces, me parece que hay que leer los acontecimientos en esas claves del reforzamiento y el empoderamiento de esa extrema derecha. También tengo que decirlo, no porque hayamos fallado desde la izquierda, sino porque han sabido encontrar mecanismos más eficaces para poder lograr eso, pero tenemos de nuestro lado la reflexividad y la crítica, ¿no? El pensamiento crítico que nos permite encontrar en dónde están esas fallas. Segunda reflexión, estaba pensando, ahora que están acá nuestros amigos peruanos, en por dónde anda el dilema de la teología en América Latina, porque recuerden ustedes que Gramsci hablaba de que la Iglesia Católica es una sociedad dentro de la sociedad general, ¿no? Y esa sociedad se articula mediante una filosofía, que es el nivel más elevado del pensamiento, con la teología, de un folclore que reproduce los elementos que hacen que esa filosofía sea aceptable y asimilable, y de un sentido común. Y entonces estamos en la lucha por esos tres niveles, ¿no? Y nos hace falta avanzar más en identificar y desmontar a los pensadores estos de la persecución del pensamiento. ¿Por qué es que se persigue y se dinamita lo que es la investigación sobre la diversidad, lo que es la investigación sobre la situación de la salud, ¿no? Lo que es la investigación sobre lo que lleve a condiciones de equidad, ¿no? Todo eso está prohibido en Estados Unidos y eso necesitamos de alguna manera combatirlo, ¿no? Y también el problema del sentido común, el problema del folclore, que está asociado con la reproducción de las ideas, tiene que ver justamente con la teología. ¿Y en qué momento estamos? Bueno, estamos saliendo de un Papa Francisco que no era exactamente, digamos, Frei Beto o la teología de la liberación en su máxima expresión, pero que fue relativamente respetuoso de esas líneas. Y estamos ahora ante un Papa que tiene el hecho de que haya escogido a León XIII como su inspirador para ser León XIV, habla de una recuperación de la doctrina social de la Iglesia
en donde hay una confrontación importante que no tenemos que perder de vista, porque ahí, en los términos de la oposición del catolicismo y algunas iglesias cristianas, el neopentecostalismo no es ni la única ni la hegemónica en las corrientes protestantes y evangélicas. Y entonces hay reflexiones críticas también dentro de esas iglesias, y lo que puede traer este papado es justamente revalorizar la producción autóctona de teología, con casos como el de Metol Ferré en Uruguay, con casos como el de Gustavo Gutiérrez en Perú, y la teología de la liberación en sus manifestaciones más importantes. Y por último, la cuestión de la coherencia, digamos, para poder lograr la autoridad moral, ¿no?, frente a las demandas de la derecha. Yo creo que eso sí también debe ser motivo de revisión y de comprensión de lo que es lo nacional y lo que es lo local regional, ¿no? La ley la ley por la despenalización del aborto es muy representativa de esa parte, porque en México, tú me corriges si no está bien mi información, por favor, de las 32 entidades que tenemos, alrededor de 14 apenas han aprobado la despenalización del aborto. Hay 18 entidades en donde todavía no está aprobado, entre ellas Guanajuato. Entonces, a nivel local hay correlaciones de fuerzas diferentes que también tenemos que ponderar para nuestros análisis por esa desigualdad y heterogeneidad de la extrema derecha, ¿no? Y creo que ya el micrófono me está diciendo que llegue hasta aquí y que ya no les aburra. Bueno, gracias. Ya, muchísimas gracias a todos y todas aquí presentes por sus preguntas, y sobre todo pues les deseo una muy buena tarde, pero muchas gracias sobre todo a nuestros dos ponentes, Jaime y Alejandro. Fue un gusto, fue muy enriqueciente escucharles, y de verdad que espero que hemos dejado aquí algunas preguntas importantes para seguir pensando y para también desafiar el auge de la extrema derecha. Muchas gracias.